Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer de los versículos 4 al 13, por favor. Yo titulé el sermón de este día, Solo Cristo. Y eso es lo que nos vamos a estar centrando, yo creo que al menos 2 lecciones, porque no me va a dar tiempo de concluirlo hoy, pero en eso nos vamos a estar centrando durante este domingo y el siguiente. Y vamos a ver cómo es solo en Cristo, solo por Cristo, que nosotros podemos tener algún tipo de expectativa positiva de nuestra vida eterna y de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 10:4 hasta el 13. Lo vamos a hacer de forma alternada. Voy a leer Romanos 10:4, ustedes me responden el 5 y así intercambiamos hasta llegar al 13, que lo leeremos juntos. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero de la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, gracias, Señor, porque estamos aquí y queremos cumplir tus propósitos, queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos, queremos actuar como la iglesia que tú quieres que actúe, Señor. Queremos vivir en tu voluntad, en el Espíritu Santo, que la palabra abunde y habite en nosotros de tal manera que se vuelva visible para cada uno de nuestros hermanos, para cada una de las personas que nos conoce, que te pertenecemos, que hemos sido santificados, que hemos sido apartados para ti, a fin de cumplir los propósitos a los cuales tú nos has predestinado, Señor, desde antes de los tiempos. Y Padre, para que nosotros podamos llegar a esa estatura, a ese entendimiento, te rogamos la guía del Espíritu Santo, te rogamos que Él sea nuestro Maestro, que seamos enseñados en esta mañana por Él, que como alumnos, Señor, que saben, que ignoran lo que se les va a enseñar, podamos tener ese corazón humilde de escuchar tu verdad, de creerla, Señor, con esa fe, con esa confianza que tienen los niños, Señor, de creer lo que se les dice. Así, Padre, que creamos nosotros en ti, y que a su vez tú llenes nuestra mente y nuestro corazón de todas las razones, de todas las implicaciones que tu palabra tiene para nuestra vida, Señor. Y que de esa forma nos transformemos a imagen de Jesucristo, que dejemos de vernos en el espejo y vernos solamente a nosotros, sino que podamos ver al espejo cada día y ver cómo nos vamos pareciendo más a tu Hijo y agradándote más, honrándote mejor, obedeciéndote con mayor prontitud y teniendo la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermano, pues el Señor ha dispuesto que hoy tratemos precisamente la realidad, la verdad absoluta, inamovible, de que todo lo que tiene que ver con nuestra redención, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad eterna, la vida en el Espíritu, todo lo que tiene que ver con algo bueno que nosotros podemos esperar de Dios, todo está centrado en Cristo.
Y así fue como nosotros lo vimos en el principio, cuando nuestro hermano Mauricio estaba hablando allí en Deuteronomio del pasaje de la rebelión de Coré y cómo finalmente parte el meollo, el centro de esa rebelión es rechazar al mediador que Dios envió para ese antiguo pacto, que es Moisés, rechazarlo de tal manera que ellos querían hacerse sus propios mediadores y negociar ellos mismos sus términos con Dios y hacer las cosas como ellos quisieran, pensando que, bueno, pues Dios no importa, lo que importa es qué quiero yo, ¿no? Y vemos cómo el Señor actúa en esa justicia y santidad que Él tiene, trayendo un juicio severo sobre esos hombres, ¿no? Y un juicio que no es realmente distinto al que Dios va a traer sobre todos los hombres que en el día de hoy siguen teniendo ese mismo corazón y ese mismo deseo de hacerse sus propios mediadores delante del Señor. De que no sea Cristo. De que no sea Cristo el que tenga que hacer el trabajo de llevarnos a Él, sino que digamos, Cristo, dame oportunidad porque yo puedo llegar solito. Tú tienes tu forma, yo tengo la mía, ¿no? Tú tienes cómo hacer lo que tu padre te encargó, yo tengo también cómo hacerlo, dame oportunidad. Y cuando estábamos cantando, que esa fue la segunda, el segundo llamado de la voz de Dios, cuando estábamos cantando y si te diste cuenta cómo el Señor dispone la alabanza para que precisamente adoremos a ese nombre glorioso, ese nombre que es sobre todo nombre, el único nombre en el cual nosotros podemos encontrar salvación, ¿no? Cuando nosotros estamos cantando eso, yo pensaba, Señor, le digo, qué tontos somos. Qué tontos somos, porque si nosotros pensamos realmente las implicaciones que tiene que yo quiera ser mi propio mediador y delante de ti, si tú nos dieras la oportunidad, que no es así, el Señor no nos la va a dar, no nos va a dejar a nosotros llegar a presentar ahí nuestras obras como si fuéramos a ser salvos por ella. Vamos a llegar a un juicio, pero no vamos a ver que nos diga si esto estuvo bien o esto estuvo mal, si cuenta en positivo o si cuenta en negativo. No sirve realmente. No, ¿qué va a contar el Señor en positivo de nosotros, de nuestras obras? Pero yo decía, Señor, ¿cómo vas a rechazar a Cristo si estuviéramos nosotros al lado de Él presentando nuestras justicias y nuestras misericordias? ¿Cómo vas a rechazar a Cristo? ¿Qué podría yo presentarte si tengo a Cristo al lado que hizo todo lo que hizo, que se determinó en la eternidad pasada con el Padre hacer ese sacrificio que le iba a costar su propia vida? ¿Sí? A dejar su trono, dejar su grandeza, a humillarse haciéndose semejante a nosotros y vivir esta vida como la vivimos todos nosotros para darse en muerte por unos pecados que ni siquiera son sus pecados. Y de repente yo me imagino esa escena, llegando Cristo delante del Padre y diciéndole también en el cielo como lo dijo en la tierra, consumado es, ya lo hice, Padre. Y me imagino a nosotros, esos miserables, ¿no? Esos miserables seres humanos tratando de decir, pues yo también, mira, algo consumé. ¿Qué le voy a entregar al Padre allí? ¿Qué le podría yo presentar que fuera más grande que lo que hizo Cristo, que fuera más afectuoso que lo que Cristo hizo, que fuera más sacrificial que lo que Cristo hizo? ¿Qué le puedo yo presentar al Padre? Que dijera el Padre, ¿sabes qué, hijo? No sirvió lo que tú y yo platicamos. No se me ocurrió que también se podía portar y hacer todo perfecto, nunca sentir algo mal, nunca tener una mala intención. Se me pasó, hijo mío, discúlpame porque te mandé a morir por nada, mira, él también podía llegar a mí. Es imposible. Y por eso digo que es tan tonto que lo pensemos. Es tan tonto que lo pensemos que Dios le va a decir a su propio hijo, hijo, hazte un lado porque trae su propia justicia y la tengo que aceptar. No hay manera en la que nosotros podamos persistir en ese pensamiento, no hay manera en la que nosotros podamos persistir en esa necedad, salvo que nuestro corazón y nuestros ojos estén cegados de tal manera que no alcancemos a ver lo necesario que es Cristo para nuestras vidas. Pero precisamente eso es de lo que le va a hablar Pablo a los judíos, ¿no? Eso es lo que le va a hablar Pablo a la iglesia de Roma, refiriéndose a los judíos que eso es lo que han hecho a un lado todas las justicias de Cristo y están ellos tratando de llegar por sus propias justicias. Y entonces fíjate cómo nosotros tenemos un problema con ese asunto de las verdades absolutas, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo pensar que hay una sola manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, nuestro mundo, nuestra educación lleva mucho tiempo diciéndonos que cada quien puede hacerlo como quiere,
que cada quien puede buscar la manera de lograr lo que su corazón anhele y que lo consiga como quiera y de todos modos está bien, que tú no puedes juzgar, tú no puedes emitir ningún tipo de juicio por la manera en la que cada quien quiera hacer las cosas, ¿no? Y cuando nosotros vemos ese pensamiento que nos ha llevado a un montón de tonterías, ¿no? Tonterías como la tontería que es que un hombre que se dice mujer compita deportivamente con mujeres que nacieron siendo mujeres, ¿no? Y que de repente se ganen todas las medallas y digas, pues qué chiste tiene, ¿no? Qué gracia tiene que un hombre venza a todas esas mujeres que se están esforzando, ¿no? Que se están sacrificando, que están haciendo todo lo necesario para ser las mejores entre todas las mujeres, y llega un hombre que se dice mujer y les quita todas las medallas, ¿no? Así de necio es nuestro corazón, así de perversa es nuestra maldad, porque lo que no vemos es que en ese permiso de que un hombre compita contra mujeres, lo que estamos justificando es todo lo demás que queremos hacer, todo lo oscuro que el hombre quiere hacer, de tal manera que nadie le pueda decir nada. No, ¿cómo me vas a decir? Él se siente mujer y él puede hacer lo que quiera. Y si yo me siento perro, porque ya hasta el que se siente perro, pues a mí déjame vivir como perro, ¿no? Y de repente, ¿sabes cuál es el mensaje de fondo? Pues si tú eres pecador, pero no te sientes pecador, pues no importa. Tú puedes ser lo que quieras, ¿no? Es el sueño que finalmente vende Barbie, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras ser. No importa si eres pecador. No importa si tú transgredes la ley de Dios todos los días y no importa si eso te está condenando al infierno, pero tú puedes ser lo que quieras ser. Vive tu vida, disfrútala, haz, deshaz, ¿no? No te preocupes por las consecuencias, porque ¿qué crees? Estamos reformando la ley para que no haya. Estamos reformando todo para que no tengas tú consecuencias que enfrentar. Entonces vive como tú quieras. Qué triste será ese día en el que el juez, que no tolera ese tipo de subjetividades, ¿no? Que no tolera ese tipo de verdades perversas, nos enfrente a él y nos diga, ¿qué hacías vestido de mujer? ¿Qué hacías diciendo que eras mujer cuando yo te creé siendo hombre? ¿Qué hacías pecando contra mí? Viviendo esa vida de perversidad y todavía no conforme con eso, y como dice Romanos, deleitándote con los demás que lo hacían, animando a los demás a que lo hicieran, ¿no? Estorbándole a los padres que quieren enseñarle a sus hijos los principios morales, los principios éticos y sobre todo la ley de Dios, estorbándoles para que no los pudieran hacer, porque en la escuela tú querías que a fuerza todos creyeran que pueden ser como tú crees que el mundo tiene que ser, y entonces cada quien toma su bandera y a veces se juntan y toman la misma bandera, muchos se hacen un colectivo, una asociación o lo que sea, y van persiguiendo ¿qué? La licencia para pecar. Eso es finalmente lo que quieren lograr los colectivos, la licencia para que yo pueda pecar sin que la sociedad diga algo, ¿sí? Sin que la sociedad juzgue moralmente lo que yo estoy haciendo. El problema no es la sociedad no es el último juez, el gobierno no es el último juez, ese es uno permitido por Dios para que ejerza justicia aquí en el mundo, pero el último juez es Él. Al que le van a rendir todos cuentas es Jehová, el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Ese es el Señor al cual todos se tendrán que presentar. Y ese es el Señor que al único que le va a dar misericordia y no juicio es aquel que venga presentándose por las justicias de Jesucristo. Y eso es lo que nos va a hablar este pasaje. Entonces la simple idea de que solo hay una forma exclusiva de algo resulta ser demasiado provocativa para una sociedad donde la noción que permea es la de la verdad relativa, en la que todos tienen razón de acuerdo a su constructo de pensamiento o a su constructo de valores. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Pues ya depende de cada quien, ¿no? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? Pues depende cómo te educaron a ti y cómo te educaron a ti. Depende qué religión tengas, ¿sí? Depende si eres de izquierda o si eres de derecha, ¿no? Y ahí vamos, creyéndonos que de eso depende el agradar a Dios, o de que eso depende el poder tener un lugar con Dios, y corremos por eso como si fuera mi verdad es la verdad absoluta, y mientras sea mi verdad yo puedo hacer todo lo que quiera y voy a llegar al mismo lugar a donde tú llegues. ¿Por qué? Porque esa es tu verdad. Tú corre por ella, haz todo por ella, tú también vas a llegar al mismo lugar. Eso es lo que precisamente no enseña la palabra, es lo contrario a lo que la palabra enseña.
Así que la Biblia, con su autoridad superior a todo pensamiento y a todo adoctrinamiento humano, es firme en comunicar que para llegar a Dios solo hay un camino, y ese es Jesucristo. Así que Pablo está confrontando el pensamiento judío de alcanzar la salvación futura por medio de obras y no a través de la fe. Y ahora va a tomarse el tiempo de arrojar la luz necesaria sobre lo indispensable que es la fe, pero depositada de manera exclusiva en aquel que tiene suficiente valor en sí mismo y en sus obras para sostener esa fe, para presentar esa fe delante de Dios y que sea tenida a cuenta y que sea tenida a misericordia por parte de Dios. Entonces yo quiero comenzar hablándote de un término que posiblemente tú hayas escuchado, o un pensamiento que a lo mejor no lo tienes identificado con ese concepto, con ese término, pero que se le conoce como el inclusivismo. Y lo que el inclusivismo está diciendo, lo que el inclusivismo enseña y que es diferente al universalismo. El universalismo lo que dice es que no importa tú en qué Dios creas. Puedes creer en el Dios que quieras, todos van a llegar, ¿sí?, al cielo. Todos van a llegar a Dios. No importa de qué religión, no importa de qué cultura, ¿sí? No importa si tu Dios no se llama Jesucristo, no importa si tu Dios no es Jehová, el Señor Todopoderoso. No importa cuál, mientras tú creas en un Dios y tú seas devoto a Él y fiel y genuino, ese Dios te va a llevar al cielo, ¿no? Bueno, esa es una muy buena mentira de Satanás, ¿no? Esa es una muy buena mentira de Satanás, porque es una manera muy fácil de quitar los ojos del el único que vino a dar su vida por aquel que es pecador, el único que vino a pagar por los pecados de los pecadores. Entonces tú dices, pues no importa, no necesito a Cristo, ¿no? Pero hay otra idea que también puede permear en nuestro pensamiento, que es el inclusivismo, que es la idea de sí necesito a Cristo, pero no necesito exclusivamente el llegar a Dios como a través de Jesucristo. No necesito proclamar el nombre de Cristo, no necesito abrazar la fe en Jesucristo. Yo puedo creer en Dios, y con que crea en Dios y lo hice de manera genuina, aunque no confesé el nombre del Señor, aunque no me arrepentí de mis pecados, ¿sí?, aunque no puse mi fe única y exclusivamente en el Hijo de Dios, yo puedo llegar a Dios. ¿Por qué? Porque fui genuino también en buscarlo, aunque no creía que tuviera que creer en Jesucristo. Aunque no pensé que tuviera que depositar mi confianza exclusivamente en Jesucristo. Y muchos de nosotros eso nos ha pasado por la mente alguna vez, ¿no? Es común que nos pase por la mente cuando perdemos a alguien, que decimos, pues confiaba en Dios, ¿no? Confiaba en Dios, y decimos, pues sí, pero nunca puso su fe en Jesucristo. Nunca proclamó el nombre de Cristo. Y eso es lo que les va a decir a Pablo aquí. ¿Quién es el que es salvo? ¿Quién es el que tiene un lugar con Dios? ¿Quién es aquel que tiene la certeza de que está cubierto por la justicia que Dios requiere para que cuando se presente delante de Él pueda ser aceptado por Dios? Es aquel que cree en Jesucristo, que confiesa a Jesucristo. Ese es el exclusivismo, que si no es por Jesucristo no hay otra manera de llegar. Que si no proclamamos el nombre que es sobre todo nombre, ese a quien Dios levantó de entre los muertos, no hay forma de llegar. Y debemos ser muy cuidadosos en creer que sí, porque si no nos volvemos a engañar y volvemos a aplicar nuestra propia justicia, volvemos a aplicar nuestros propios caminos, volvemos a hacernos nosotros los mediadores, ¿no? No necesito a Cristo, necesito ser genuino con Dios, tener afectos hacia Dios, ser cuidadoso de lo que Dios dice, y es suficiente para llegar a Él. Y fíjate cómo dice el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nosotros podríamos entender, como ya lo ha dicho en otro momento Romanos, ¿no?, que se refiere esto a que el fin de la ley llegó con Jesucristo, como si Cristo hubiera venido a abrogar la ley, ¿no? Y lo que va a decir la palabra es que no vino Cristo a abrogar la ley, sino a cumplirla perfectamente. Entonces no se está refiriendo precisamente este pasaje a que ese sea el fin de la ley a través de que Cristo la cumplió perfectamente, ¿no? Tampoco está diciendo que cuando Cristo nació, Cristo se encarnó, la ley ya no tuvo nada que ver. Ya no le hagas caso a la ley, ya no le hagas caso a los mandamientos, no son necesarios, solo necesitas a Cristo. No es cierto. Jesucristo dijo, es necesario que cumpla toda ley. Si la ley hubiera sido en ese momento, ¿cómo se dice cuando una ley es quitada, amiga abogada? Derogada, ¿no? Si la ley hubiera sido derogada, Cristo no hubiera tenido que venir a cumplir toda ley.
pero Él vino a cumplir toda ley, ¿no? Él guardó cada una de las leyes y lo guardó de manera perfecta, de maneras que ni siquiera los hombres habían entendido que así se tenía que guardar la ley, ¿no? Cuando nosotros vemos que el fin de toda la ley, fíjate cómo dice, es Cristo. Nosotros debemos asumir que el fin de la ley se relaciona a Cristo y su justicia. Es decir, la confianza puesta en Cristo da fin a la búsqueda del hombre de la justicia que es por la ley. Cristo no obtuvo su justicia por cumplir la ley. Cristo no vino y dijo, bueno, no tengo nada de justicia, necesito justificar a aquellos. ¿Cómo me consigo alguna? Hay que cumplir la ley. Y entonces ahora voy a guardar todos los mandamientos y ahí la voy acumulando y hasta que la termine de cumplir toda, ahora sí ya voy a tener que darle a ellos. No es cierto. Cristo vino con toda su justicia. Cristo ya venía lleno de su justicia que es perfecta. ¿Él por qué cumplió la ley? ¿Porque fue obedeciendo? No, Él simplemente vivió como sabía que había que vivir. Él hizo las cosas como sabe que se tienen que hacer porque Él es Dios. Y mientras Él iba viviendo así, ¿sí?, Él iba cumpliendo toda la ley. Entonces, Cristo no obtuvo su justicia por cumplir la ley, más bien con su justicia cubrió la justicia de la ley de manera sobreabundante, de manera sobrada. Hizo todo perfectamente. No erró en nada. No porque decía, a ver, le tengo que entender bien al versículo para hacerlo bien. No, simplemente vivía como el Hijo de Dios, ¿sí?, como el enviado del Padre, como el que venía a hacer su voluntad, no la suya propia. Desde ahí tú puedes entender que cumplía toda ley porque no venía a hacer lo que él quería, sino que venía a hacer lo que su Padre quería de él. Podríamos hacer un ejemplo nosotros y podríamos pensar, oye, vamos a pensar que yo me puedo ganar lo que quieras tú que sea lo más importante que pudieras conseguir en este mundo. Si preparas el arroz con pollo más rico del planeta, el arroz con pollo perfecto. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a pensar que te prometen todo lo que has querido, hasta tu isla privada, ¿no? Con una iglesia, seguramente eso es lo primero que has pensado. Mi isla privada con una iglesia ahí para que adoremos todos al Señor. Te lo ofrecen y tienes que hacer el arroz con pollo perfecto. Y ahí estás y dices, bueno, voy a empezar a hacer el arroz con pollo perfecto. Y empiezas a buscar recetas y empiezas a probar y dices, pues quedó bien, me quedó insípido, voy por otra receta. Le pregunto a otro a ver cómo hace el arroz con pollo, a ver si me queda mejor. Y estás todo el día, todo el tiempo, todos los años, toda tu vida buscando lograr el arroz con pollo perfecto. Y cuando tú crees que tienes la receta y que ya llegaste, ¿sí?, a ese arroz con pollo perfecto, se lo das a probar al que te va a decir si te ganaste el regalo o no, y te dice, este no es el perfecto, no es el que yo estoy esperando, no es el que yo quiero, ese arroz con pollo que tú estás haciendo, no te has ganado el premio, hay uno más, hay uno perfecto, ¿no? El tuyo no lo es. ¿Y qué crees? Te vas y dices, pues voy a seguir toda mi vida buscando la receta del arroz con pollo perfecto. Así es la justicia que busca el hombre fuera de Cristo. El hombre va a buscar incansablemente más justicia que ayer, tratando de lograr algo que está fuera de su alcance. Va a querer llegar a Dios cuando no está en sus posibilidades llegar a Dios. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Cuando quisieron hacer una torre que la cúspide llegara al cielo, no pudieron. No, ni siquiera, no iban a poder de todos modos. Pero además Dios no se los permitió. Tú puedes decir, bueno, es que depende de que yo quiera. Sí, pero si Dios no quiere, no te lo va a permitir. Te va a estorbar, te lo va a impedir. De tal manera que no creas que sí puedes, sino que te des cuenta de que no puedes. ¿Por qué? Porque esa es su gracia. El no dejarte construir tu propia torre de justicia, sino que a medio camino derrumbártela, es gracia de Dios para que entiendas, no puedo yo. No puedo yo, necesito llegar de otra forma y esa forma no está en mí. Esa búsqueda llega a su fin cuando Cristo es enviado por Dios para traernos la justicia perfecta de Dios, ¿sí?, esa que tiene en Él y que quiere de nosotros. Cristo representa el fin de la ley porque ya no necesito seguir buscando día tras día la justicia que me acerque a Dios, sino que necesito confiar en la justicia que ofrece Cristo a los que creen en Él. Y es exactamente la justicia que el Padre quiere recibir. Si regresamos al ejemplo del arroz con pollo, no voy a poder yo hacer el arroz con pollo, pero ¿qué crees? Que si hay uno que tiene la receta perfecta.
Porque la receta perfecta no solamente se trataba de cocinar bien los ingredientes, se trataba de tener bien los ingredientes perfectos que yo nunca los tuve, y hacerlo en el proceso correcto, de la forma correcta que yo nunca la pude hacer. Y tú que dices, oye, yo no puedo presentar mi arroz con pollo, es imperfecto, pero yo sé que tú tienes uno perfecto, y yo creo que el tuyo es perfecto. ¿Sí? ¿Me dejarías presentarme contigo para que cuando tú te ganes ese premio, cuando tú obtengas ese premio, yo pueda compartir? Eso es lo que hace Cristo. Él se presenta a sí mismo, Él presenta su vida, su justicia, su perfección, ¿sí? La presenta delante del Padre. ¿Y quién crees que viene con Él? Pues todos los que dicen, la mía no sirve, no alcanza, la mía es insípida, la mía no, en vez de oler bien huele mal. Necesito creer en esa que presenta a Cristo, en esa justicia perfecta que Él tiene, y que junto con Él, porque eso es lo que Cristo hace, diga, ven, yo la voy a presentar por todos ustedes. ¿Qué necesitan creer? Que mi justicia es perfecta y que la tuya no. Necesitas humildad, necesitas humillarte, porque si tú sigues pensando que la tuya en algún momento le va a ganar a la mía, pues ahí se te va a ir toda la vida. Nunca te vas a acercar, nunca lo vas a poder hacer. Entonces en Cristo no tengo que desperdiciar el resto de mi vida buscando algo que no iba a conseguir nunca. Y eso es lo que hace el hombre tratando de ser su propio mediador delante de Dios, desperdiciar toda su vida, pensando que va a conseguir algo que en realidad nunca va a conseguir. En vez del sueño americano es el sueño del cielo, ¿no? Que en algún momento yo lo voy a conseguir, solo tengo que echarle un chorro de ganas, necesito las oportunidades adecuadas, que se me den todas las condiciones y en algún momento lo voy a conseguir. Y no lo vas a conseguir. Porque aun si tuvieras todas las condiciones, si tuvieras todas las oportunidades, si Dios dispusiera todo para que lo hiciera, de todos modos te ibas a equivocar. De todos modos te ibas a equivocar. ¿Cómo te ibas a equivocar inicialmente? Con el orgullo de tu corazón, pensando que tú eres el que le es agradable al Padre y no su Hijo que dio su vida por ti. Entonces eso nos lleva a esa idea emanada de la Reforma Protestante de que solo Cristo, Él es única y exclusivamente quien por su justicia nos puede justificar delante de Dios. Eso implica que Él es el único camino, pero que también Él es suficiente, que Él no necesita que yo le esté echando la mano. No necesita que revuelva mi arroz con el de Él es perfecto. Tú tienes que dejar tu arroz allá, lejos, olvídate de Él, olvídate que alguna vez lo intentaste. Tú confía en Él, confía en sus justicias. No hay cantidad suficiente de buenas obras que alguien pueda hacer que le concedan 1 milímetro de acceso a la gracia de Dios. Así que la exclusividad de Cristo es evidente aquí. Muchas iglesias cristianas, muchos hombres y mujeres, incluso en nuestras iglesias, pueden ser seducidos por esa idea antibíblica del inclusivismo, ¿no? Que niega la exclusividad de Cristo como medio para alcanzar la promesa de la salvación. Es realmente bíblico. Nosotros podríamos decir, sí se puede alcanzar algo y alcanzar la vida eterna sin depositar nuestra fe única y exclusivamente en Cristo. Eso es lo que nos va a responder Pablo. Y la primera manera en la que lo hace a partir del versículo 5, y va a sonar un poco gracioso, pero es así, es como si estuvieras en el ring y Pablo va a decir, bueno, y en esta esquina el primero que tenemos es la ley que es por la justicia. Pablo va a hacer una confrontación, la justicia que es por la ley. Pablo va a confrontar y va a decir, a ver, que suba el primer contrincante, es la justicia que es por la ley. Vamos a ver qué tal pelea la justicia que es por la ley. Y después va a decir Pablo, y en la otra esquina vamos a ver la justicia que es por la fe. Y fíjate cómo dice el versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué requeriría un hombre para salvarse por medio de la ley que Dios le dio a Moisés? Vivir por esas cosas. Ahora, yo creo que no dimensionamos cuando decimos vivir por esas cosas, ¿no? Pensamos que es así como decimos, pues yo vivo por mi familia, vivo por mi esposa, vivo por mis hijos, y pensamos que es así, ¿no? Como que traerlo en el pensamiento, hacer ahí algo en el día, pero que finalmente tú sabes, y si tú fueras totalmente sincero contigo, tú sabes que estás viviendo para ti. Que tu esposa la escogiste porque te hacía feliz, no porque tú pensaras que la fueras a hacer demasiado feliz, ¿no?
Y el Señor va corrigiendo nuestros matrimonios para que después digamos, no se trata de mi felicidad, siempre se trató de la de ella. Pero mientras tú dijiste, yo la quiero porque pues, con ella me río lo suficiente, me ayuda lo suficiente, me hace olvidar mis penas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué la escogí? Pues porque era el zapato que mejor me calzaba, ¿no? Era el zapato que mejor me calzaba, ¿no? Lo mismo con las mujeres, ¿no? No, es que se ve que sí me ve, aquel es bien fiestero y nunca me llama, y no, aquí está. De repente hay una que otra que se casa con el fiestero y Dios tenga misericordia de también, ¿no?, redimir a ese varón para que pueda volcarse en amor sacrificial a su esposa, ¿no? Pero también a ellas les calzó la zapatilla bien y dijeron, sí me queda, ¿no? Se deja mandar un poco también, ¿no? O a veces mucho y calzó bien, pues ahí estamos, ¿no? Pero cuando la Biblia está diciendo que el que quiera salvarse por la justicia de la ley tiene que vivir por ella, fíjate que dice Levítico 18:1, que es lo que cita allí Pablo, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Es prácticamente Dios está diciendo, yo los conjuro porque yo soy su Dios, ¿no? Y dice el 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo Jehová. La respuesta es simple. El que quiera ser salvo por sus obras de justicia tiene que guardar a la perfección toda la ley. No un mandamiento, no algunas veces, no en algunos lugares, sino todos los mandamientos, todo el tiempo y en todo lugar. En un sentido más real del que pensamos, el hombre que quisiera y no concede la Escritura que sea posible. No está diciendo si es posible, está diciendo si tú quisieras. No lo vas a poder hacer, pero si tú quisieras, ¿no? El hombre que quisiera justificarse por las obras de la ley prácticamente tendría que entregar su vida a la ley y a nada más. Despertaría para vivir y ofrecer los sacrificios de sus primeros pecados de la mañana. Pensamientos impuros, malas intenciones del corazón, egoísmo, soberbia, envidia, codicia. Prácticamente necesitaría tener un rancho allá a su lado, al lado de su casa, ¿no? Con un montón de machos cabríos, con un montón de corderos, con un montón de palomas y más, ¿no? ¿Para qué? Para que tan pronto como se levantó y pecó, tomara uno de ellos, lo llevara al templo, se lo presentara al sacerdote, el sacerdote presentara el sacrificio, ¿no? Ahora lo estamos viendo demasiado optimista, ¿no? Lo estamos viendo demasiado optimista, porque mientras está preparando todo eso, mientras él dice, ya pequé, ya desperté y ya pensé esto de mi esposa que nunca se para temprano, ¿no? Ahí la tengo que estar despertando porque es floja, ¿no? Y no hace las cosas que el Señor quiere, y pues yo tampoco nunca le enseño de las cosas del Señor, pero no las hace y sigue pecando. Y mientras va preparando ese cordero, el cordero cada vez va caminando más lento, porque lo va cargando de más y más pecados y apenas acaba de despertar, ¿no? Entonces, mientras él está haciendo sus preparativos para presentar su holocausto, ya ofendió a su esposa, ya maltrató a sus hijos, ya miró indebidamente a otra mujer o a otro hombre, ya entregó su corazón a sus pasiones pecaminosas, ¿no? Y reemplazó a su Dios por otros dioses ajenos. Todo esto para que al salir del ritual se encontrara con su prójimo que tanto trabajo le cuesta amar, que trata con dureza o con ironía, del cual se burla o del cual murmura con otros a sus espaldas, ¿no? Mientras se da cuenta que el pecado le ha consumido de nuevo y que esas justicias que obtuvo por ese sacrificio que acaba de hacer hace 5 minutos, ¿qué crees? Ya no le sirven. Necesita hacer otro sacrificio. De repente se dispone y dice, voy a ir, ahí voy de nuevo. Imagínate cuánto dinero hay que tener para vivir por tu propia justicia. Porque tienes que presentar todo el tiempo sacrificios. ¿A qué hora vas a trabajar? No tengas hijos, ni te cases, no los vas a poder atender, ¿no? Entonces ahí va de nuevo, va por su otro sacrificio, va a tomarlo, pero mientras iba de camino, ¿sí? Se topa en el camino con el prestamista, ¿no? Con ese que un día antes le había dicho, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Y él le dijo, te pago mañana, y resulta que ahí va, después de presentar su sacrificio, y no trae dinero para pagarle, y ya le mintió. Entonces ahí va de nuevo acumulando otra vez todos los pecados que va
cometiendo, ¿no? Después va en el camino y dice, ojalá tuviera una mula como la de mi prójimo, mira, esa carga el doble, camina el doble de rápido, la mía no, ¿no? Y ahí está codiciando, ahí está envidiando lo que el otro tiene. Ojalá mi esposa fuera como la de aquel, ¿no? Ojalá mis hijos se portaran como estos. Y ahí está, ¿no? Tirando patadas, ¿no? Todo el tiempo y pecando y pecando y pecando. Y apenas lleva un sacrificio y tiene que ir a presentar el segundo. Luego llega a casa y le dice a su esposa, oye, pues está bien eso de que quieras vivir por las justicias de la ley, pero aquí no nos alcanza para comer. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Nosotros necesitamos comer. Y ahí está otra vez peleándose con la esposa porque él quiere ¿qué? Él quiere llegar al cielo. Tiene que vivir por eso, tiene que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque él no puede arriesgarse a morir en un momento en el que uno de sus pecados no esté cubierto. Él no puede arriesgar su eternidad así. No ha pasado medio día y ya está de nuevo obligado a presentar otro sacrificio que le cubra sus nuevos pecados. Tan pronto como esos sacrificios sean presentados, su lista de iniquidades habrá crecido un tanto más y se verá obligado a hacer todo una tercera vez en ese día. ¿Qué crees que pasará con este hombre? ¿Crees que seguirá siendo igual de riguroso el resto de su vida, llevando la cuenta de sus pecados para seguir ofreciendo los sacrificios correspondientes? ¿O será lo más probable que empiece a hacerse de la vista gorda porque ese ritmo de justicia realmente no es sostenible para ningún mortal? ¿Qué crees que va a hacer? Va a decir, no, pues ya no lo cuento. Ya no, ya no tengo de dónde agarrar otro sacrificio. Ya no tengo tiempo, ¿no? Ya me cansé, no puedo vivir por la justicia que es por la ley, no se puede. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo dos opciones, ¿no? Y eso es lo que le está reclamando Pablo a los judíos. Tenían la posibilidad de creer en Cristo y en su justicia, o tenían la opción de vivir como ellos vivían. ¿Qué crees que hacían? Bueno, pues entonces hacían la ley a su conveniencia. La formaban, ¿no? Se la acomodaban como si fuera el yeso cuando te fracturas. Ahí lo mojaban con tantita agua y se la iban pegando la ley como podían. Y según ellos la estaban cumpliendo. Y según ellos estaban haciendo todo como Dios quería. ¿Y qué crees? Pues no necesitaban a Cristo porque ellos creían que estaban haciendo todo. Pero ¿qué es lo que hicieron realmente? Es no cumplir la ley. Es ser laxos con el cumplimiento de la ley. Es aceptar sus propias mordidas, ¿no? Pequé aquí, pero a ver, me voy a dar una mordida para que no me lleven a presentar el sacrificio, ¿no? Para no tener que ir a hacer todo eso que se tiene que hacer para vivir por la ley. ¿Crees que con honestidad este hombre podrá decir en algún momento, ya le encontré el modo, ya puedo tener una vida de justicia por medio de la ley? ¿O será que empiece a ser más laxo en su justicia, a vivir la ley a medias, con tal de tener un espacio para respirar, para vivir por otra cosa? Así de disparatada es la noción de vivir la vida para tener mi propia justicia y poder presentarla delante de Dios. Cuando Dios dio la ley, nunca tuvo la intención de que el hombre viviera de esa forma. La ley de Dios no son la mezcla y los ladrillos de un hombre que está construyendo una escalera para subir al cielo y alcanzar a Dios en la justicia de su santidad. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Imagínate este hombre queriendo vivir así todos los días y que un día Dios diga, pues estás viviendo bajo maldición. Porque no lo puedes hacer, pero aún si lo pudieras, no es el camino, no es la forma. No es así, ¿no? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces fíjate, ahora sí, ahí tienes al primer contrincante, la justicia por la ley, ¿no? ¿Quieres apostarle a ese? Tienes que vivir toda tu vida para la ley. ¿Con qué promesa? Con la promesa de que no te va a ser suficiente. Con la promesa de que no lo vas a lograr, con la promesa de que aun cuando lo vivas, lo vas a seguir haciendo mal, de nada te va a servir, ¿no? Y entonces Pablo va a levantar al otro contrincante, la justicia que es por la fe. Fíjate, ahí dice el versículo 10:6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así,
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí va a citar Pablo Deuteronomio 30:10. Fíjate, ¿qué diría la justicia que es por la fe? Porque dice, la justicia dice así, Pablo le está dando personalidad, es un ejemplo. Si pudiera hablar, ¿qué diría la justicia que es por la fe? Dice Deuteronomio 30:10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué era lo que Dios quería del pueblo de Israel? ¿Que cumplieran toda la ley? No. Él quería que se convirtieran de todo su corazón, que depositaran toda su confianza en Él. Lo decía el hermano Mauricio hace rato, Él los va a llevar a la tierra prometida para que tomen posesión de algo, de una victoria que Él ya logró. No para que confíen en ellos, no para que ellos se labren su camino, no para que ellos se llenen de toda la gloria de haber logrado las cosas que Dios quería que hicieran, no. Lo que Dios está queriendo de ellos es que se conviertan a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Dice el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Qué mandamiento? ¿Guardar toda la ley? No está hablando de ese mandamiento. ¿De qué mandamiento está hablando? De convertirse a Jehová de todo corazón. Dicen, ese mandamiento no es demasiado difícil para ti. Le está diciendo, no es demasiado difícil confiar en mí. No es imposible confiar en mí. Ese no es el mandamiento imposible. Imposible vivir por todos los demás si no confías en mí. Pero si tú te conviertes a mí, si tú pones tu confianza en mí, ese mandamiento no es imposible. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá de nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para lo que cumplamos? Lo que Pablo está haciendo es diciendo, esto se refiere a Cristo. ¿Quién va a subir al cielo por esas justicias para dárselas al hombre? ¿Quién va a traer del cielo la justicia, la única y exclusiva justicia que Dios acepta? ¿No? Y le dicen, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y parece como que de repente tú dices, no era difícil, no porque yo lo diga, porque Dios se los está diciendo. No era difícil creer en Él, no era difícil confiar en Él, no era difícil para ellos creer lo que Dios decía. Decía, no necesitan mandar a alguien que baje la justicia, la gracia que yo tengo para ustedes en Cristo. No necesitan mandar a alguien que cruce el mar, no necesitan mandar a alguien al fondo del abismo para que lo traiga. Yo ya se los acerqué. Yo ya se los traje, yo se los di. ¿Y en quién nos los dio? En Jesucristo. Tú dices, todos estos hombres, ¿cómo iban a creer en Jesucristo si no había nombre para que ellos creyeran en Jesucristo? No necesitaban el nombre, necesitaban la fe. Necesitaban la confianza en que lo que Dios decía era verdad. Dios iba a encargar de colocar esa verdad en su lugar, ¿no? Ahora, no es lo mismo con el inclusivismo. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue revelado. Porque ahora tú no puedes decir, pues bueno, en el Antiguo Testamento era así, ahorita Cristo pues lo tacho en mi Biblia, le borro le pinto las letras rojas en negro para que no se vea como que estaba hablando Cristo, y entonces no importa que yo no crea en Él, no, ya no es momento. Ahora es otro momento, esta es la nueva dispensación, el nuevo pacto, en el cual todo está sujeto y todo depende de Cristo, todo pasa por Él. Así que ya no es el momento de creer por fe solamente en Dios y decir, Cristo, no te necesito. Ahora es el momento de decir, Cristo, te necesito, porque si no, ni siquiera puedo creer en Dios. Ni siquiera puedo aspirar a tener algo en Dios, a acercarme yo a Dios. En palabras simples y llanas, la justicia por fe, ¿sí?, quiere decirnos que no es necesario que nos construyamos un camino a un lugar al cual nunca vamos a poder llegar, ¿no?, sino más bien que recibamos la gracia que Dios ha enviado desde ese lugar inaccesible donde Él habita en la forma de su Hijo amado y creamos en Él. Y hay que entenderlo así, querido hermano.
Hay que entender que la única justicia que te puede amistar con Dios no es una que sube, sino una que bajó para llevarte a Él. Hay que entender que esa manifestación de gracia y justicia suficiente tiene un único representante, inigualable, irreemplazable, que es la segunda persona de la Trinidad, que se ofreció voluntariamente para que a través de su vida obtengamos la justicia que nunca vamos a poder obtener por nosotros mismos. Hermanos, si no entendemos que Dios no va a aceptar imitaciones de esa justicia, ¿sí? Si no lo entendemos, nunca vamos a poder abrazar la verdad del Evangelio. Nunca vamos a poder doblegarnos y decir, no tengo nada, no tengo cómo, ¿no? Me es imposible para mí. Lo platicábamos el miércoles cuando estábamos predicando el Evangelio a Laurita, una señora que nos está acompañando al estudio ahí en casa de nuestro hermano Aristófanes, y le decía, uno se tiene que depositar en las manos del médico. Uno cuando está a punto de morir, cuando sabe que ya no hay más, uno que se deposita en el médico y dice, hazme lo que me tengas que hacer, pero sálvame. Confío en ti, creo que tú me puedes ayudar. No llega uno con el médico ahí medio muerto después de que se accidentó en el coche y le dice, a ver, explícame qué vas a hacer, ¿no? Enséñame, a ver si está limpio el instrumental o no. Las medicinas, a ver qué caducidad tienen. No llega uno así con el médico. No llega uno a decirle, oye, no, ese procedimiento yo creo que no. A ver, enséñame tu currículum, a ver si tú eres el mejor médico. No, uno llega muriéndose. Uno llega al borde de dejar de existir. ¿Y qué tiene que hacer uno? Confiar, ¿no? Confiar en que va a hacer lo que tiene que hacer y que va a suceder lo que espero que suceda. Esa es la fe en Cristo. Aquí la única diferencia es que ese médico es perfecto. Ese médico puede cumplirlo todo. A él nadie se le va a morir. A ninguno de los que Cristo salva, a ninguno de los que ponen su confianza en Él va a decir, no, pues no lo puede salvar, es que sí venía más crítico de lo que pensé. No. Tiene todo el poder, tiene toda la capacidad, tiene toda la justicia, toda la santidad, toda la perfección, ¿sí? Tiene todo el amor, toda la gracia, toda la misericordia para hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pero ¿qué crees? Tienes que confiar en Él y dejar de confiar en ti. Tienes que dejar que Él sea el que haga, no meterle tú las manos para estarte ahí operando al mismo tiempo mientras Él está tratando de cambiar tu vida. Tienes que dejarlo a Él. Tienes que dejarlo a Él. Porque Él no es el único, además, no es el único que está haciendo esa operación, ese trayéndonos de muerte a vida, lo está haciendo con el Espíritu Santo. Entonces, o sea, realmente no tendríamos de dónde decir, es que no sé si Cristo me pueda salvar. Es más que evidente que Cristo te puede salvar. Hay testimonio, ¿sí? Hay testimonio y tú lo puedes ver no solamente en las personas, sino a través del tiempo que Cristo te puede salvar. Va a decirle ahí cuando está la historia del rico y Lázaro, ¿no? Va a decirle, oye, manda uno de acá para allá para que les diga, ¿no? Que sí es cierto, que sí hay un infierno, que sí, aquí se sufre, mándales uno, ¿no? ¿Y qué va a decir? No, allá tienen a los profetas, ¿no? ¿Y qué hacen con ellos? ¿Los escuchan o los apedrean? Los apedrean, ¿no? Es lo mismo hoy. ¿Quién quieres que te venga a decir que hay un infierno y que en Cristo hay salvación, aparte de la palabra de Dios? ¿Quién quieres que te lo venga a decir? Tu problema es que no quieres creerlo, que no quieres tener fe, que no quieres confiar. Porque tú casi quieres que te metan al cielo, que te pongan la pulserita de esa cuando entras a un evento, que puedes entrar y salir todas las veces que quieras, que te la pongan para que puedas ir al cielo, pero no vivir para las cosas de Dios. Que no se transforme tu corazón, que no se transforme tu pensamiento, que no se transforme tu manera de vivir. Entonces, querido, si no es la justicia de Cristo la que uno presenta en el momento de rendir cuentas, Dios no va a aceptar nuestras imitaciones. Si no entendemos que el valor de nuestras buenas obras es el precio que cualquiera de nosotros pagaría por 1 kilo, 10 kilos, 1 tonelada de desechos corporales. ¿Cuánto pagarías por eso? No se venden, nadie los paga. Y el valor de las obras de Cristo es incalculable, ese no importa cuánta sea. No tiene precio, no hay manera de estimarla. Ese valor es más precioso que todo el oro, más precioso que toda la plata del mundo.
más precioso que todo metal raro o que cualquier acción de cualquier empresa exitosa. Es más inestimable que la vida de cualquier ser humano, que tu propia vida o de la vida de la persona que más amas. Entonces, solo entendiendo que la posición de Cristo es exclusiva y que nadie más en el cielo o en la tierra, visible o invisible, sea principado, sea potestad, sea trono, sea dominio, puede igualar el inescrutable alcance de la justicia de Jesucristo, es que nosotros podemos acercarnos por fe a la verdad de que solo Cristo es el acepto del Padre. Y solo Cristo dispuso a tendernos un puente hacia Dios, dando su vida como rescate. Ese es el gran problema del judío de Romanos 10 y es el gran problema del ser humano del siglo XXI. Queremos tener acceso a un cielo cuya llave es el Evangelio y tiene grabadas las letras del nombre de Jesucristo con su sangre derramada en la cruz, pero queremos usar nuestra propia llave. Queremos llevar ahí nuestra justicia como si fueran esas cosas que usan los ladrones para abrir las cerraduras y decir, no, sí puedo. ¿Cómo se llama? Por si acaso, sí, ¿no? O sea, sí puedo, a ver, aquí nada más entra una llave y es la de Cristo, pero a ver si le logro abrir en algún momento. Así de irracional es creer que nosotros podemos ganarnos algún lugar, algún favor delante de Dios. Fíjate, Juan 3, 16 al 19, y ya estoy acabando. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dime, ¿necesitas que sea a través de Cristo o no? ¿Es a través de Él o no es a través de Él? Es a través de Él. No hay otra puerta, no hay así un pasillo de, a ver, si no conoces el nombre de Cristo, si no crees en Jesucristo, si no proclamas el nombre de Cristo, pásale por esa puerta y te lleva al mismo lugar. No hay. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Va a decir el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Es necesario Cristo o no es necesario Cristo? Solo a través de Él. Dice Juan 4:13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué está diciendo Cristo? Bueno, pueden tomar de mi agua, pero si no también está aquella, vayan a tomarle de aquella por si quieren lograrlo. No está diciendo eso Cristo. Él es el que tiene esa agua de vida eterna. Él es el que da esa agua de vida eterna. Dice el versículo 25 del mismo Juan 4, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Quién más va a venir? ¿A quién más va a mandar a Dios a que diga las cosas que son de Dios? No tiene a nadie más que mandar porque no necesita mandar a alguien más. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Quieres presentarte delante de Dios sin Cristo? ¿Crees que Dios va a decir, mira cómo me honró? Mira cuánto me amó, que desechó a mi hijo y vino Él directo con sus propias fuerzas, lo logró. No, hombre, pásale para acá, hijo, a ver, te ganaron. No, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Nadie va a aceptar a Dios que no sea a través de su Hijo. O recibe el Hijo toda nuestra gloria, o nosotros no vamos a recibir ningún reconocimiento de parte de Dios, ninguna oportunidad de parte de Él. Dice el versículo 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
de cierto les digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Y qué crees? ¿Qué va a pasar cuando escuchen la voz del Hijo de Dios? Dice, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Está diciendo, ustedes no lo pueden tener por sí mismos, no lo pueden tener sin mí, lo pueden tener a través de mí. Pueden gozar de las bendiciones de Dios por medio de mí, pero nunca directamente, y esa ha sido la realidad siempre. Esa es la realidad que nosotros queremos negar. Queremos tener todo lo bueno de Dios sin Cristo. No hay todo lo bueno de Dios sin Cristo. Que tú estés gozando ahorita de favores y misericordias de Dios, que tu mundo no se derrumbe, que tu familia no se destruya, que tu vida no quede postrada, ¿sí?, para una eternidad en el infierno. Solamente es la misericordia de Dios que te está dando tiempo de que veas a Jesucristo y lo veas con tal entendimiento y con tal claridad que digas, solo Cristo salva, solo en Cristo yo puedo llegar al Padre. Dice el 39, escudriñad las Escrituras. Pareciera como que lo estaban haciendo, pero al mismo tiempo no. Les está diciendo, léanlas, vayan de nuevo a ellas, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿De qué? ¿A dónde nos lleva la palabra de Dios? A Cristo. ¿Cuál es el propósito de que leas toda la Biblia todos los días? Que puedas ver a Cristo todos los días, que puedas conocer a Cristo todos los días, que conociéndolo entiendas cuál es la dimensión, la magnitud de ese amor y esa misericordia que tuvo por ti. Si tú lees la Biblia y no ves a Cristo, pues sí, la estás leyendo, pero no la estás entendiendo. Te es tan útil, ¿no?, como cuando lees la información detrás de la caja del cereal. ¿De qué te sirve? De nada. Aunque diga ahí que te va a dar diabetes si comes tantos gramos, te lo vas a comer, ¿no? Ya lo tienes ahí. Así es leer la Biblia y no ver a Jesucristo en ella. Así es. No ver a Cristo predicado, no ver a Cristo revelado, ¿sí?, por medio de la Escritura, y no cambiar nuestras vidas porque esa Escritura nos está revelando. Es decir, pues ahí dice que me voy a morir. Bueno, vámonos, ¿no? Y tú dices, te lo está diciendo. ¿Cómo te lo puede? ¿De qué otra manera te lo puede decir? Por eso Cristo le dice, escudriñen las Escrituras, y no le está diciendo léanlas, le está diciendo entiéndanlas, porque ellas hablan de mí y yo estoy aquí y ustedes no me quieren creer. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y le está diciendo a los judíos que de qué se jactaban, de amar a Dios o no. Dice, yo conozco, no tenéis amor en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y fíjate que les va a decir Jesús, no pienses que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien les acusa. ¿Y quién los va a acusar? Yo cuando lo leí dije, Satanás, ¿no? Pero luego dice, ¿quién los acusa? Moisés, la ley. Dice, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Ya viste? Es lo que les está diciendo Pablo. ¿Quieren llegar al cielo por su justicia? Pues ahí está la justicia acusándolos. Y yo creo que nos acusa diciendo, mira qué tonto, pensó que yo lo iba a meter al cielo, ¿no? Así nos ha de acusar la justicia. Así nos ha de acusar diciendo, pues tenía Cristo allí, ve lo miserable que yo soy, la justicia que es por la ley, tiene Cristo allí, que es la justicia que es por la fe, y se vino de mi lado, ¿no? Pues bueno, a donde yo lo pueda llevar, lo llevaré, sí. Ahí te va a llevar, a donde la justicia que es por la ley te puede llevar, ¿no? Porque si creyeses a Moisés, fíjate que dice, si le creyeran a la ley, si entendieran la ley, si comprendieran la esencia de la ley, hacia dónde apunta, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Sabes qué está haciendo la justicia? Sí, está diciendo, no confíes en mí, confía en él.
Yo no tengo cómo salvarte, yo no puedo pelear esta batalla para meterte al cielo, tú no tienes cómo. Por la justicia de la ley, no hagas equipo conmigo, haz equipo con Cristo. La ley te lo está diciendo, pero ¿qué hace el hombre? Ciego, obstinado, ¿sí? ¿Qué hace? Yo puedo. No, yo puedo. Yo creo que hasta le hemos de echar la... Tú puedes, ley, vamos juntos. Sí podemos en esta, la vamos a sacar adelante. Y ahí estamos. Ahí estamos, viviendo por la ley, condenándonos todos los días más, ¿no? Iba a decir un poquito más, pero no es un poquito, es mucho más. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan 6, 27 al 36 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Otra vez, ¿a quién apuntó el Padre? Para darnos de la comida que es eterna, de la que no perece, de la que no se echa a perder con el sol y anda enfermando a todos ahorita que es temporada de calor. ¿A quién señaló el Padre? A Cristo. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué les estaba diciendo en Deuteronomio? ¿Cuál era el mandamiento? Que se convirtieran de todo corazón. Otra vez les está diciendo, el mandamiento ahí está cerca de ustedes. No tienen que hacerse su escalera para llegar, no tienen que cavar profundo para traer a Cristo de allá que lo lleve. Ya está aquí, ya está con ustedes, ya está cerca. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la obra que tienen que hacer? No cumplir toda la ley, tienen que creer. Tienen que creer en Cristo, en el que sí cumple toda la ley. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Convéncenos, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, ahora sí, ¿no? Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí están otra vez. Jesús les está diciendo, soy yo. Ya no, ¿de qué otra? O sea, ya se los estoy diciendo yo mismo. La Biblia habló de mí. Toda la palabra de Dios habló de mí desde el principio de los tiempos. Y ahora que estoy aquí no me alcanzan a ver. Soy yo. Tienen que depositar su confianza en mí. Vamos a leer un último pasaje, Hechos 4:8. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Por si tienes dudas, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que solo Cristo. Por eso va a decir Pablo después, ¿sí? Ahí en Romanos 10, por eso va a decir Pablo después, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar? Vas a ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Va a decir después de, o antes de esto, cuando dice el versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es lo que Dios les dijo en Deuteronomio. Está cerca de ti. ¿Qué tan difícil es decir el nombre de Cristo? ¿Qué tan difícil es? Nada, ¿no? Está cerca de ti. Ahora, el asunto es que no sirve que lo digas si no lo crees. No sirve que lo digas si no confías. No sirve que lo pronuncies y que confieses, ¿no? El nombre de Jesucristo y que Dios le resucitó de los muertos si no crees
que eres un pecador que necesita poner su confianza en Jesucristo para no morir a causa de sus pecados eternamente y pagar con su vida el castigo de esos pecados en el infierno por la eternidad. Todos podemos aquí decir el nombre de Cristo, así de cercano está a nosotros. Pero si ese nombre no emana, no sale, no tiene su origen en nuestro corazón y en nuestra fe, entonces de nada nos habrá servido, de nada nos aprovechará el decir el nombre de Cristo. Porque no es una mantra, no es mágico. No estamos invocando un nombre que por nada más por invocarlo tiene poder. No. Tiene poder, sí, y todo el poder, pero tú no eres quien lo mueve a Él. No te obedece Él a ti, tú lo obedeces a Él. Y lo que Él está diciendo es, primero cree. Porque si crees, en el momento en el que invoques mi nombre vas a ser salvo. Yo voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Yo voy a cumplir lo que dije que iba a cumplir. No voy a fallar en nada. No me voy a quedar así de llevarte a la eternidad. Te voy a llevar, de eso tenlo por seguro. Pero tienes que creer. Tienes que doblegarte. Tienes que dejar a un lado tus propias justicias. La justicia que es por la ley, que te acusa todos los días de no haber puesto tu confianza en Jesucristo. Así que vamos a ponernos de pie. Va a terminar Pablo diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿A qué se refiere con la palabra de fe que predicamos? Al Evangelio. Va a decir, este es el Evangelio que les predicamos, este es el Evangelio que necesitan, ¿sí?, para salvación, que necesitan para vida eterna. Ese es el Evangelio que les hemos estado predicando y ese es el Evangelio que tú has escuchado hoy. No sé cómo fue que Cristo te trajo aquí, no sé qué hizo Dios para que tú pudieras llegar aquí hoy, pero ese es el Evangelio que Dios quería que escucharas. Y lo que Él quiere de ti es que tú pongas tu confianza en Jesucristo, ya no confíes más en ti, ya no confíes más en otros, ya no les creas a otros que te prometen y te prometen y no pueden cumplir. Confía en aquel que puede cumplir todo lo que ha prometido y ese solamente viene de Dios. Porque Dios le dio todo dominio, Dios le dio toda autoridad, Dios le dio todo juicio, pero ¿sabes qué? También le dio toda misericordia y toda gracia para mostrárnoslas de manera visible, de manera evidente, que no nos quedara más oculto, sino que lo pudiéramos tener así de cerca. Cerca está de tu boca y de tu corazón, está tan cerca que lo creas, está tan cerca que lo confieses, pero es ahora el momento en el que lo tienes que hacer, es ahora el momento en el que lo tienes que creer. Nadie lo va a hacer por ti. Dios no te va a tomar como si fuera el titiritero y va a hacer que digas lo que no quieres decir. No, lo tienes que confesar tú. Tienen que ser tus palabras. Tiene que ser tu convicción. Esa convicción que te mueva a reconocer tu pecado, a reconocer las grandezas y las misericordias de Cristo y a confiar únicamente en Él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, Señor, y gracias porque nos muestras lo miserable que es el tratar de vivir por nuestras justicias, Señor. Que confiando en que nosotros podemos llegar a ti, lo único que logramos es que la ley nos acuse, Padre. Nos acuse de torpeza, nos acuse de negligencia, nos acuse de orgullo, de necedad. Padre, nos acuse de querer ser como tú, de querer trazar nuestro propio camino al cielo, Señor, de querer ser los impostores de una justicia que solo tiene Cristo. Padre, te ruego que tú hagas tu obra en los corazones de todos los que estamos aquí. Que si alguno, Señor, ha confesado tu nombre, pero no lo ha confesado de corazón, Señor, no lo ha dicho de manera genuina, no es una convicción que está dentro de él el reconocer a Cristo como Señor, de reconocer que tú le has levantado entre los muertos. Padre, que este sea el momento, que esta sea la tarde en la que de manera genuina, de forma humilde, Señor, en plena capacidad de reconocer nuestra necesidad de un mediador como Jesucristo, se le puedan confesar, Padre, puedan confesar su nombre, puedan clamar por ese nombre que puede perdonar todos nuestros pecados, que puede limpiarnos de toda maldad y que puede llenarnos de sus justicias, para que tú nos aceptes en el día en el que te tengamos que rendir cuentas, Padre. Si alguno no había escuchado antes el Evangelio de Jesucristo, Señor, que tú doblegues su corazón, que la convicción de pecado, Señor, doblegue el orgullo
doblegue, Señor, la dureza de nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento por la obra del Espíritu Santo, de tal forma que podamos ver con claridad el Evangelio de Jesucristo y aferrarnos a Él, convertirnos a ti. Y Padre, que en todo tiempo, en todo pensamiento, en toda oración, en todo estudio de la palabra, podamos proclamar, podamos anunciar las misericordias de Cristo. Mucho más grandes de lo que las apreciamos, Padre, desde aquí. Mucho más llenas de amor y de benignidad de lo que hemos podido experimentar, Señor. Porque ciertamente nuestra carne, nuestra mundanalidad, nuestro egoísmo, son como un velo que no nos permite ver con total claridad la magnificencia de nuestro Salvador. Pero anhelamos, Padre, su regreso y anhelamos el ser reunidos nuevamente con Él para que ahora sí, haberlo descubierto, le podamos ver, le podamos apreciar y le adoremos, Padre, por los siglos de los siglos, en la hermosura de tu santidad, gozándonos, Señor, de que has hecho cada una de las cosas que tú prometiste que ibas a hacer, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu iglesia. Llévala con tu bendición y te lo ruego en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.